Tenemos la actualización de las cifras en México, 15.529 casos confirmados el día de hoy. Sin embargo, de este gran total, de los 15.529, son solo 5.009 los casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Es decir, esto es lo que también representa la epidemia activa en México, es el 32% de los casos. Los demás son casos que iniciaron con la sintomatología después de esos 14 días, ya son parte, digamos, de la historia de la epidemia, de un acumulado que se está llevando a cabo. 8.614 casos que todavía son sospechosos, de aquí puede alimentarse y incrementarse la cifra de casos confirmados. 1.434 lamentables defunciones. Estamos prácticamente a 47.000 personas que han salido ya negativas a la prueba de laboratorio, y esto en general nos pone un poco más de 71.100 personas que han sido o han podido ser estudiadas como casos en lo que va de la epidemia en México. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por carga de enfermedad por cada una de las entidades federativas. Es un mapa que tanto ustedes como las personas que nos ven vía los medios de comunicación ya conocen muy bien. Sabemos que a mayor intensidad del color, sobre todo los rojos oscuros, es donde más casos se están presentando, donde más cantidad de casos se están confirmando, y en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente esta distribución en orden ascendente. Ciudad de México y el Estado de México siempre se han mantenido a la cabeza de esta lista, pero recordemos que en este tipo de gráfico solo estamos viendo cantidad de casos, y por lo tanto estos estados, por su cantidad de población que también albergan en relación a otros estados de la República, pues se espera también que tuvieran esta carga. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora sí la distribución de los 5.009 casos, es decir, la epidemia activa en México, y entonces cuáles son las entidades federativas en donde se han estado acumulando esta epidemia activa en función del número de casos confirmados, es decir, de la carga de enfermedad. Aquí tenemos menos entidades en colores llamativos, es decir, tenemos más entidades en color verde, lo que quiere decir que en los últimos 14 días todavía no han acumulado una gran cantidad de casos, pero ya llamamos la atención los estados que están prácticamente bordeando el Golfo de México, estados lógicamente del norte y del noroeste como Chihuahua, Sinaloa y Baja California, y sin perder de vista que siempre Estado de México, Ciudad de México, aún en los 14 días continúan con la mayor carga de enfermedad confirmada. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución de los 5.009 casos en orden descendente en las entidades federativas donde residen estas personas y por lo tanto donde se encuentra activa la transmisión. Ahora sí, en el siguiente mapa podemos hacer una comparación entre estados, en el sentido de que estamos tomando sí una tasa de incidencia que es de 3.91 para todo México, pero varía y se incrementa o disminuye dependiendo de la entidad federativa. Igualmente, los estados que tienen el verde más oscuro son los estados que tienen la mayor tasa de incidencia de la epidemia activa, es decir, de los casos en los últimos 14 días, y ahí también los podemos notar: Baja California, Sinaloa, Quintana Roo y lógicamente la Ciudad de México son las que tienen estas mayores tasas de incidencia. En la siguiente diapositiva precisamente las podemos encontrar en orden descendente, de mayor tasa de incidencia, que casi llega a 16 en el caso de Ciudad de México, hasta tasas que están por debajo de 1, como el caso de San Luis Potosí, que es el último de la lista. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución por fecha de defunción de cómo han estado ocurriendo las lamentables 1.434 defunciones hasta el momento. Así también en un color, naranja claro, 137 defunciones que todavía son sospechosas. La mayoría de ellas están prácticamente en los últimos 3 días y están precisamente esperando un resultado para ya sea confirmarse y por lo tanto sumarse a las barras de color azul o descartarse y desaparecer de esta gráfica. En la siguiente diapositiva veremos las defunciones, pero ahora distribuidas por entidad federativa en donde ocurrieron, es decir, en donde se presentó la defunción, y aquí también podemos rápidamente identificar
cuáles son las entidades federativas que tienen todavía aún defunciones sospechosas y que eso podría entonces incrementar la carga de las mismas para cada una de ellas, y podemos ver cómo han estado sucediendo también en un orden descendente de carga o cantidad de defunciones ocurridas. En la siguiente diapositiva vamos a ver las 4 curvas que hemos estado construyendo en estos últimos días. Son curvas acumuladas. La primera y la más alta es la que integra todos los casos que en su momento se clasificaron como sospechosos. La que sigue, que es la curva verde, tiene que ver precisamente con los casos que tuvieron que hospitalizarse. Y la que sigue, que está más o menos a la mitad de la verde, son aquellos que tuvieron una evolución grave, o sea, de estos hospitalizados que tuvieron una evolución grave. Y finalmente, la curva azul vienen a ser las defunciones acumuladas como se han llevado a cabo hasta el momento. En la siguiente diapositiva podemos notar la curva epidémica. Está graficada por fecha de inicio de síntomas de los casos. En color rojo son los casos confirmados, en color amarillo, más bien un naranja claro, están los casos que todavía aún son sospechosos. Esto nos ayuda, ya decíamos, a ver un poco la tendencia, es decir, de que se confirmara una buena parte de estos casos naranjas claros, la tendencia todavía se mantendría ascendente, lo cual es factible en base a lo que vamos a ver más adelante de los porcentajes de positividad. Entonces no hay una tendencia que todavía se muestre estable, menos descendente. La carga de enfermedad continúa todavía incrementándose día con día. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos precisamente la carga de casos acumulados e incidentes, los 15.529, que para el día de hoy representó un incremento de 852 casos, es un incremento de 5.8% en relación a la carga acumulada que se tenía el día de ayer, y podemos ver en las barras de color naranja que prácticamente la carga de casos confirmados del día de hoy fue bastante similar a la del día de ayer y fue menor a la de hace 2 días. Vamos a ver el día de mañana, que ya integra mucho de la actividad del día de hoy y de mañana por la mañana, si esto se mantiene con esa tendencia o empezamos nuevamente a ver algún incremento. En la siguiente